olvide. Buenos días. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar acá en la presentación y darle continuidad y apoyo siempre a la parte de los coloquios de matemática aplicada. Bueno, ahora en su versión virtual y vamos a ver si en algún momento podemos retomar al menos algunos de forma presencial más adelante. Bueno, el día de hoy entonces me toca presentar a mí. Mi nombre es Cindy Calderón, por aquellos, por los que no me conocen, por ahí vi algunos que no logro identificar, pero bueno, todos son bienvenidos. Extendimos siempre la invitación no solamente al TEC y a la carrera del TEC, sino también estamos tratando de coordinar también las invitaciones con los compañeros de San Ramón, entonces quizás por ahí tengamos algunos invitados de de aquel sector, ¿verdad? De los compañeros de la UCR de San Ramón, que también han mostrado interés en participar de los coloquios y viceversa. De hecho, nos comparten las invitaciones y nosotros a ellos en general. Bueno, respecto a mi presentación, yo les voy a hablar de forma general acerca del proyecto que nosotros denominamos PROE. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando ya desde varios años y el objetivo de la presentación es completamente como informativo acerca de qué se ha hecho en el proyecto, qué es lo que nosotros trabajamos. Voy a mencionar por ahí algunos detalles de profundidad respecto a algunos algoritmos o algunas técnicas que utilizamos que tal vez sean de interés de algunos o algunas en general, pero en general la charla es completamente informativa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el proyecto PROE se empezó a desarrollar desde el 2017, de hecho al inicio, en el 2016, tuvimos un intento fallido de proyecto. Después, pues consideramos todas las observaciones que nos habían dado cuando lo intentamos en el 2016 y empezamos a tratar de planificar un proyecto por etapas y en colaboración con distintas escuelas para poder desarrollarlo. Desde que iniciamos la propuesta, tanto la profesora Rebeca como yo hemos estado dentro del proyecto, que somos las profesoras de matemática, y por ahí también hemos tenido colaboración de varios compañeros del área de mecatrónica. Y ahora, ya más adelante les voy a comentar, tenemos una colaboración también con, con un compañero de la UCR, de la sede central en San Pedro, del área de computación. Y pues ahí eventualmente estamos tratando de establecer más colaboraciones o interacciones para el proyecto en general. Juan Carlos Brenes, ¿verdad?, que es el compañero de mecatrónica, es uno de los que también ha estado bastante dentro del proyecto. Además de Juan Carlos, también al inicio nos estuvieron apoyando y acompañando el profesor Carlos Salazar, que también es de mecatrónica, o Jainer Arias, que también es de mecatrónica. Ambos salieron del proyecto por cuestiones de estudio de posgrado. Y Juan Carlos, pues, se nos unió y de hecho Juan Carlos también está estudiando su posgrado en relación con el proyecto. Ya les voy a contar algunos detalles más adelante. Entonces, después del 2016, cuando replanteamos el proyecto, tratamos de planificar un proyecto por etapas, ¿verdad?, donde una hoja de ruta pues, es la que tenemos acá en pantalla, y la idea de las etapas es ir identificando o ir trabajando sobre distintos escenarios o distintos tipos de robots. El proyecto PROE nace originalmente como una idea para desarrollar desarrollar o planificar un prototipo de robot que permita su colaboración en enjambres para ciertas aplicaciones. Inicialmente la aplicación que se pensó fue la determinación de rutas óptimas, pero bueno, ya conforme hemos avanzado en el proyecto, pues hemos estado viendo algunas otras opciones. Entonces, en ese sentido, como inicialmente eran robots para determinar rutas óptimas, nosotros enfocamos el rumbo del proyecto siempre a distintos escenarios pensando en rutas óptimas. Entonces, inicialmente dijimos, bueno, vamos a hacer o a trabajar sobre escenarios estáticos, quiere decir que son escenarios donde una pared no se mueve, donde un obstáculo no se mueve, siempre tiene su punto fijo. Eso es lo que nosotros denominamos primera etapa. Segunda etapa, estamos tratando de ir camino hacia ambientes dinámicos. ¿Eso qué quiere decir? Donde ya una pared no es fija, sino eventualmente se va a mover con el tiempo, un obstáculo también se va a mover con el tiempo, y esto con el objetivo de que más adelante queremos tratar de aplicar el desarrollo que tenemos respecto a enjambres de robots a desastres naturales, ¿verdad?, que ya ahí son ambientes dinámicos con muchísimas más áreas que pues
tenemos que involucrar dentro del proyecto no solamente matemática y mecatrónica, sino también con los especialistas de cada una de las áreas, por ejemplo, con los de incendios forestales o derrumbes o inundaciones, cosas de ese tipo. Es la meta a largo plazo para poder aplicar lo que estamos desarrollando en este momento. Tanto en la primera como en la segunda etapa se planificó trabajar siempre con robots terrestres, es decir, siempre van caminando sobre la superficie. Y en una tercera etapa, eventualmente, pensamos en una coordinación o una colaboración o complemento también entre los robots terrestres que se tienen originalmente y algunos aéreos para más aplicaciones a futuro. Entonces, esas serían las 3 etapas que tenemos. Ahora, dentro de las 3 etapas que se definieron, tenemos 2 fases. Una fase de simulación, que es simulación completamente computacional, todos los experimentos se hacen de forma in silico, en computadora, y una fase de implementación en físico, que la idea es que la parte de simulación siempre sea la base para lograr llegar a una implementación física. Claramente, ya casi les vamos a comentar acerca de eso, pues siempre hay un factor de traducción que no siempre permite una traducción muy directa respecto a lo simulado e implementado físicamente, pero siempre tratamos de apegarnos cuando trabajamos de forma simulada, lo más que se pueda a la realidad, ¿verdad? Hay factores que no se pueden controlar de forma simulada para que esa transición sea lo más sencilla posible. Sin embargo, siempre se presentan inconvenientes. Entonces, con base en eso, tenemos 3 proyectos de investigación, 2 que ya están finalizados y uno que, bueno, nos quedó por fuera de la hoja de ruta que planificamos originalmente, pero igual está dentro del proceso de transición. 2 que ya están finalizados respecto a la primera etapa y un tercero que estamos desarrollando en este momento, que es complemento precisamente a las 2 etapas que tenemos anteriormente y también como base para poder pasar a la segunda etapa. Perdón, a las 2 fases para poder pasar a la segunda etapa. Ok, entonces, cuando nosotros planificamos también, siempre pensando en la parte de enjambres para ambientes estáticos y para determinación de rutas óptimas, pensamos siempre en 3 grandes áreas. Una es el entorno, ¿verdad? Donde se van a ir, o el entorno que queremos explorar. Otra es el enjambre, que va a explorar el entorno. Y después es una traducción de lo que el enjambre puede leer respecto al entorno. Y eso es lo que nosotros denominamos mapeo. Esas 3 áreas son las que se combinan siempre para formar lo que nosotros denominamos un sistema multirobot. Entonces, cuando se habla de sistema multirobot, hablamos tanto del enjambre de robots, del entorno en el que se están desempeñando y del mapeo que se puede, o de la lectura en general que se puede hacer de ese entorno a través del enjambre. Cuando tenemos esas 3 áreas, pues también tenemos otras aristas que son de importancia, por ejemplo, la exploración, que la exploración es aquella combinación o lo que hace el enjambre respecto al entorno, pero es lo que está entre el enjambre y el mapeo. La exploración es precisamente lo que le permite al enjambre o al servidor, que ya más adelante vamos a hablar de eso, poder traducir lo que el enjambre está leyendo del entorno. Entonces, esa sería como la exploración y cómo el enjambre se va a ir moviendo alrededor del mismo. Por otro lado, tenemos la optimización. La idea de la optimización, como estamos determinando rutas óptimas, es que a través del mapeo, cuando ya se logre traducir qué es lo que están viendo los robots del entorno, poder definir un punto inicial y un punto final y determinar una ruta óptima. Esa es la primera aplicación que estamos desarrollando, pero ya tenemos algunas propuestas a futuro. Y luego un sistema de percepción. Este sistema de percepción es cómo lee el enjambre el entorno, o cómo se comunican también entre ellos para realizar lo que nosotros denominamos la exploración. Entonces, esas son algunas de las variables que se consideran a la hora de fundamentar o establecer el diseño, tanto de la parte simulada como de la implementación en física. Ok, entonces, les decía, dentro de la primera etapa, que eran enjambres terrestres o agentes terrestres en ambientes estáticos, teníamos 2 fases. La primera fase, que corresponde a la simulación, ¿verdad? Es un proyecto que se desarrolló durante el 2017 y el 2018, y después pasamos a la segunda fase, que era la implementación del prototipo, considerando los resultados que se tenían dentro de la parte simulada. Ese se empezó a desarrollar durante el 2019, y la idea era terminarlo durante el 2020, pero bueno, por cuestiones de la pandemia se extendió ahí un poquitito más, principalmente porque
En la parte de implementación en físico, las pruebas de laboratorio son muy importantes. Estuvimos un tiempo ahí sin acceso a los laboratorios, no solamente para hacer pruebas del enjambre, sino para la construcción de los componentes que lo forman. Entonces, por eso nos extendimos hasta junio del 2021 y ya más adelante les voy a hablar de la nueva propuesta. Estos dos proyectos ya están finalizados. Hablamos de una simulación computacional donde tenemos agentes que representan robots que van explorando el área, las áreas y después se hace una lectura de los datos recolectados o censados por los robots para hacer un mapeo y con el mapeo entonces consecuentemente realizamos el proceso de optimización. Por el momento, tanto en el primer proyecto como en el segundo, todo se trabaja de forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos una exploración del escenario. Una vez está realizada la exploración del escenario, comenzamos con el filtrado y la corrección de los datos. Una vez está el filtrado y la corrección de los datos, empezamos a generar el mapa y una vez se tiene el mapa, se realiza el proceso de optimización. ¿Verdad? Parte de las mejoras que se plantean en el tercer proyecto es precisamente no realizar todo de forma secuencial, sino realizar algunas de estas tareas de forma simultánea, que pues el nivel de complejidad del proyecto pues entonces empieza a aumentar. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la parte simulada, que es la primera fase de la primera etapa de la secuencia de proyectos. Los puntitos que están en verde representan agentes, ¿verdad? Y ellos empiezan a mover de forma aleatoria originalmente, y ahorita les hablo de los otros detalles, primero de forma aleatoria para ir explorando el escenario, después con mejoras que también son parte de la tesis de maestría de la compañera Rebeca, se empiezan a considerar como las colitas que se ven a cada uno de los agentes. Esos son feromonas, ¿verdad? Que es un medio de, una forma de comunicarse con el medio y además entre agentes donde lo que está indicando es un rastro o dejando un rastro por donde cada uno de los agentes ha ido pasando. Entonces la idea es que los agentes logren identificar si hay una alta concentración de feromona o una baja concentración de feromona para determinar si ya se exploró o no se exploró el área. ¿Eso qué quiere decir? Que los lugares con mayor concentración de feromonas son los lugares que se acaban de explorar y por lo tanto eventualmente los agentes, como lo que queremos es realizar una exploración lo más rápido posible, van a tratar de alejarse de esas áreas. Eso por medio de diferentes algoritmos. Acá les tengo, vamos a ver, un video que quería mostrarles del caso de la parte simulada. Un momento. Vamos a ver si lo logramos ver. Este sería un video donde se muestra el resultado o algunos de los resultados del primer proyecto de investigación. Entonces aquí tenemos que también es basado en, como les decía, la tesis de maestría de la compañera Rebeca. Tenemos dos agentes que son los puntitos que están en verde y ven cómo va marcando una feromona. Y la feromona lo que indica es el rastro o por donde han estado explorando los agentes. La idea de esta feromona es que los agentes puedan comunicarse y puedan indicar cuáles zonas han sido exploradas y de esa forma tratar en este caso de alejarse en la medida de lo posible de esos lugares para ir explorando zonas donde no haya feromona o tenga una baja concentración de feromona. A diferencia de la figura que les mostré hace un rato, ven que pues también tenemos diferentes aplicaciones respecto a la feromona. Antes o se realizó una experimentación respecto a una feromona lineal. Ahora tenemos una feromona que se disipa no de forma lineal o directamente detrás del agente, sino también alrededor. Entonces son diferentes formas y diferentes experimentos que se realizaron para analizar cuál es la configuración óptima para generar una exploración lo más rápido posible. Y pues entre mejor sea la exploración, entonces mejor, vamos a tener un mejor mapeo del escenario. Lo que están capturando los agentes es donde hay un obstáculo y donde no hay un obstáculo para más adelante poder hacer una representación del escenario. ¿Sí? Esa es como la parte simulada.
Entonces aquí tenemos unas primeras representaciones de cómo se va construyendo el mapa, como los agentes representan cuáles regiones están libres de obstáculos. Entonces iniciamos con una representación completamente en negro y conforme los agentes van explorando, entonces pintamos las celdas de blanco indicando que esa zona, si ha sido explorada o ha sido caminada por los agentes, entonces quiere decir que no hay obstáculos. Entonces, acá, conforme se vaya avanzando en la exploración y en los minutos en general de la ejecución del enjambre, se va a ir generando el mapa final. ¿Sí? Una vez se tiene el mapa, entonces se definen dos puntos, uno inicial y uno final, para generar rutas óptimas. Entonces, pues ahí ya empieza el proceso de optimización. Se han utilizado diferentes algoritmos. Uno es la generación de grafos de forma aleatoria. Se generaron grafos también con distintas técnicas, por ejemplo, un solo grafo a partir de un punto, considerando celdas visitadas, dos grafos a partir de distintos puntos, también considerando celdas visitadas y generados de forma aleatoria, y a través del grafo se realiza un proceso de optimización. Uno de ellos es el método de Dijkstra. Una vez se tiene el grafo con todas las posibles conexiones, se determina el camino óptimo, ¿verdad? Considerando únicamente distancia, ¿verdad? Y la distancia se calcula en este caso a través de la longitud de las aristas del grafo. Además de eso, como lo que se quiere a largo plazo es una exploración en escenarios con cierta dificultad, como son los desastres naturales, se mapea un calor, ¿verdad?, en el entorno de forma aleatoria, donde el calor me va a indicar, o el mapa de calor en general me va a indicar cuáles podrían ser unas zonas más peligrosas que otras. Entonces, lo que vemos acá en el fondo es una simulación también como parte de la fase simulada, una simulación de cuáles zonas podrían tener mayor peligro que otras. Entonces, cuando se optimiza, se considera no solamente la distancia, sino también zonas de peligro. En ese sentido, lo que se quiere es determinar una ruta óptima, pero lo más segura posible, ¿verdad?, considerando el mapa de calor que se distribuye de forma aleatoria. Y para eso también se realizaron distintos experimentos. Por ejemplo, tenemos una optimización sencilla donde solamente se calcula, se determina la distancia, y entonces tenemos acá que la ruta óptima que marcó es la que tenemos por arriba. Otra donde lo que se quiere es optimizar el peligro o la seguridad, minimizar el peligro o maximizar la seguridad de la ruta, y tenemos entonces esta otra ruta por acá. Y en el caso donde queremos optimizar las dos al mismo tiempo, también se realizaron varios experimentos. Una es una optimización escalarizada, donde se combinan los dos objetivos con distinto peso, podría ser 50-50, 75-25. Los objetivos son distancia y peligro. Se hace un promedio de ellos o se combinan y se determina una solución unióptima. La otra opción que también se experimentó es aplicar directamente optimización multiobjetivo, y la idea es que más adelante no solamente se considere peligro, sino se consideren aspectos como energía, por ejemplo, respecto a los robots, o si queremos también considerar de una vez la parte de desastres naturales, pues también tenemos que considerar en ambientes dinámicos qué es lo que va a pasar en el futuro para realizar la optimización como corresponde. ¿Ok? Cuando ya pasamos al proyecto de la implementación en físico, pues como les decía, ahí tenemos algunos detalles que inclusive no han sido posibles de traducir a la parte de implementación en físico, y el principal de ellos, con el que hemos tenido más inconvenientes, es precisamente la feromona. Como para que nos demos una idea, la feromona es, en la vida real, podría ser como se comunican las hormigas, ¿verdad? Entonces es la hormona que secretan las hormigas en el ambiente y por la cual ellas se comunican. Hasta el momento no hay una propuesta independiente de feromona que permita representar de manera física en el ambiente lo que nosotros vimos por medio de la simulación, ¿verdad?, que es la feromona virtual. Hay algunos trabajos, ¿verdad?, pero la mayoría de ellos trabajan sobre ambientes muy controlados. Por ejemplo, ponen los robots a ejecutarse sobre una pantalla
y la pantalla con otro lector arriba o una cámara arriba puede identificar pues, los robots y de cierta forma hay un servidor central que envía la información e indica cuál es la feromona. De esa manera, pues la feromona sigue siendo virtual, no está representada de forma física en el ambiente, ¿verdad? Entonces, hemos logrado implementar casi todo lo que logramos realizar de forma simulada, excepto la feromona. Sin embargo, sí se han hecho esfuerzos, por ejemplo, se inició un trabajo de graduación de un estudiante de mecatrónica, donde se trabajó con una feromona en un ambiente también muy controlado, sobre una pintura fosforescente, una superficie que está pintada con una pintura fosforescente especial, y esa pintura pues cambia de color de acuerdo al calor. Entonces se le colocó un sensor al robot atrás, donde pues con el calor iba representando su trazo dentro de la superficie y eventualmente pues se podía leer ahí la feromona, pero sigue siendo un entorno muy controlado porque como el objetivo de nosotros es siempre ir hacia desastres naturales, pues ambientes de ese tipo no son muy compatibles con ese tipo de aplicaciones. Entonces, esa fue la primera idea que desarrollamos y pues más adelante pues, les voy a contar de alguna otra. Detalles importantes respecto a este prototipo. Bueno, este prototipo se desarrolló para que se desempeñe particularmente, sí, ya te lo muestro, Juan. Se desarrolló particularmente con el objetivo de que se desplace a través de superficies uniformes, ¿verdad? Entonces vamos por partes. Bueno, sí logramos hacer una implementación en física de los robots que se simularon, sí, bueno, pero por el momento estamos haciendo pruebas en superficies uniformes. ¿Qué quiere decir eso? No hay piedras, no hay gradas todavía, ni hay rampas todavía, pero bueno, ya más adelante les voy a contar qué estamos haciendo al respecto para poder pasar a superficies no uniformes. Entonces, tenemos ya 15 de estos ejemplares, un enjambre de 15, pues hay algunos días que disminuye la cantidad de ejemplares porque pues alguno se daña o hay que desarmar uno para reponer algún componente de otro, bueno, y ahí vamos ajustando, pero originalmente se tenían 15, ya más o menos vamos por 10, pero sigue siendo enjambre, tenemos bastantes robots en el cual estamos haciendo también pruebas, tanto de concepto como de verificación de parámetros en general. Juan me preguntó por ahí por un video con la implementación en física, sí, de hecho, bueno, aquí les mostraba, les tenía una imagen, ¿verdad? Para comentarles, para las pruebas de verificación de este enjambre en físico, pues tenemos un control cruzado. El primer control cruzado es que los robots están conectados a una computadora que representa un servidor central y les están enviando en tiempo real los datos. Suena muy sencillo, pero en el fondo no es tan trivial, ¿verdad? Porque pues no es un robot el que está conectado a un servidor, son varios robots y conforme aumenta la cantidad de robots se empieza el problema a ser más complejo. Porque es como que si todos quisiéramos hablar al mismo tiempo, no es posible. Entonces hay que establecer tiempos de comunicación para cada uno de los robots sin que se pierda la información que se tiene de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces eso es uno de los primeros pasos. Se estableció la comunicación con un servidor central, cada uno va enviando información sobre si hay o no hay obstáculo respecto a las posiciones. Bueno, segundo, las posiciones. Otro problema que no es tan trivial. Nosotros empezamos y si tuviésemos un solo robot, podemos tomar un punto de referencia y el robot manda señales respecto a su punto de referencia. Pero no tenemos un solo robot, tenemos varios robots, todos con distintos puntos de referencia. Y el punto de referencia inicialmente es de donde salen en la exploración. Entonces siempre hay que hacer una transición de las coordenadas y una traducción a un eje general para poder identificar que todos estén hablando el mismo idioma y que todos estén dando las coordenadas sobre el mismo sistema de ecuaciones. Pues esto se los comento porque también es un problema bastante interesante, particularmente para los estudiantes de la carrera de matemáticas, ¿verdad? En la parte de geometría analítica siempre hay que hacer traducción de coordenadas y una homogenización de ellas para poder entender todos el mismo idioma. Ya casi te contesto eso, Melvin, las feromonas.
Entonces, pues a eso es como para comentarles algunos de los detalles, ¿verdad? De cuáles han sido los problemas que hemos tenido que abarcar. Eh, ahorita, inicialmente, cuando se realizó la implementación en físico, se dijo todos están hablándole a un servidor. Eso es como que todos los hijos le hablan al papá, pero los hijos entre ellos todavía no se hablan. ¿Okay? Entonces, ahorita en este momento, en la tercera etapa del proyecto, estamos en que ellos tienen que aprender a hablarse entre sí, ¿verdad? Porque todavía no se hablan entre sí. Esa es una de las mejoras que hemos estado trabajando. Les hablaba del control cruzado para los experimentos que se realizaron en físico. Entonces, el primero es toda la información o todos los datos que envían los robots al servidor central. Segundo, como control cruzado para verificar que realmente los datos que están enviando son correctos. Tenemos una cámara, de hecho, si alguno se ha dado una vuelta ahí por la sala de reuniones de la escuela, la nueva, y pone atención en el techo, tenemos una cámara donde todos los miércoles hacemos pruebas también, por si alguno quiere irse a dar una vuelta y ver cómo es que va funcionando. Hacemos pruebas con distinta configuración de variables y siempre hacemos la grabación del desplazamiento de los robots. Por eso, bueno, además cada robot tiene un identificador numérico que lo identifica el servidor, pero para la cámara ven que tienen circulitos de dos colores. Esos circulitos de dos colores es la combinación que nos permite identificar cuál robot está caminando. Eso es para el segundo control cruzado que tendríamos para la verificación de los datos. Entonces, para que tengamos una idea ahí de cómo es que estamos realizando las pruebas, entonces las pruebas que se realizan con la cámara, al final si reproducimos lo que obtenemos con la cámara y lo que obtenemos con los datos de los robots debe coincidir completamente. Pues ya ahí nos hemos encontrado algunas inconsistencias que de hecho algunas de ellas todavía las seguimos trabajando. Eso pues, para que tengamos una idea. Y bueno, un detalle importante es que la segunda verificación de la cámara la hacemos por medio de visión por computadora. Entonces ahí hay varias áreas que se están involucrando. Juan me pidió un video, sí, por acá lo tengo, ya se los muestro. Un video de la ejecución original de los robots. Ahí tenemos 4 robots en un escenario y ahí se están desplazando. Son un poquito lentas, ¿verdad? Las ejecuciones y por eso nos toma tanto tiempo pues en ir realizando todas las pruebas. Tenemos mucho tiempo realizando pruebas y todavía no terminamos. Y por eso es que pues nos adueñamos ahí un poco de la sala de reuniones los días miércoles, que son los que dedicamos para realizar pruebas de campo en ese sentido. Entonces ahí tenemos la verificación. Ellos se tienen que detectar respecto al... Ahorita tienen un caminado aleatorio. Como les decía, hemos tenido problemas con la implementación de la feromona porque no queremos que la feromona dependa completamente de una computadora, sino que realmente la feromona sea parte del ambiente y no que sea la computadora quien la controla, como pasa en la vida real. Entonces, pues ahorita la feromona no está implementada y lo único que ellos están haciendo es hacer un caminado aleatorio. Bueno, por ahí vimos un errorcillo. Esas son cosas que siempre tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Que realmente la distancia de detección sea la distancia, la amplitud en el radio de detección también es otro detalle importante. Cómo es que dan vuelta, porque si ustedes ven, la configuración inicial está para que den giros de 90 grados, pero las perturbaciones del ambiente, el roce de las llantas, todo eso, no produce generalmente giros de 90 grados. Ahí hubo un problema, ahí vieron. Entonces, todos esos detalles, pues tenemos que irlos corrigiendo. Ahí están. Ahí tenemos solo 4, pues ahí hemos hecho distintas pruebas con distinta cantidad de robots y distintas distancias de desplazamiento, ángulos de giro, ángulos, distancias de detección, todas esas pruebas se han estado realizando y analizando. ¿Okay? Como les decía, vemos aquí, tenemos una superficie completamente eriza, que es el primer prototipo que trabajamos. Pero bueno, ese es el que tenemos más pruebas y el que está un poco más depurado. Sin embargo, también tenemos un trabajo particularmente con un prototipo que lo denominamos 4x4. Sin embargo, este prototipo lo tenemos en esa fase, en prototipo.
tenemos un ejemplar, pero no se ha reproducido ni se ha depurado, ¿verdad? Sin embargo, está funcional, por lo menos el ejemplar que se tiene, funciona. Se hicieron pruebas en las partecitas del TEC donde hay árboles y hay raíces, donde se le colocaron rampas simuladas, también el prototipo funciona muy bien. Sin embargo, el estudio ahorita se ha basado únicamente en el prototipo sobre superficies uniformes. Este prototipo que tenemos acá, pues lo tenemos ahí pendiente para pruebas más adelante. No, Juan, no lo he dicho, es que ya lo tengo más adelante y ya se los voy a mencionar. Sí, de hecho no es nada simple, pero ya llegamos al caso. Ok, entonces, pues eso es lo que tenemos respecto a la implementación en físico. Entonces, vamos a ver, Juan hace una pregunta, entonces, ¿qué han hecho para resolver lo de la feromona? Entonces, es parte de esta tercera propuesta. Esta tercera propuesta que iniciamos a trabajar en este año, en el 2022, la idea es que se desarrolle por 2 años. Algunas de las mejoras, primero es el trabajo en la feromona, que bueno, ahorita les adelanto, ese es un trabajo de una tesis doctoral que se está desarrollando en este momento y ya casi les voy a comentar por dónde va. Segundo, la comunicación bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les comentaba anteriormente, las primeras pruebas se hicieron. Los robots le hablan al papá, es decir, los robots le envían información únicamente al servidor central, pero entre ellos no se comunican. Lo único que logran hacer es detectarse, ¿verdad? Como lo vieron en el video, se detectan. Dependiendo del rango de detección, algunas veces pues ahí medio chocan, pero bueno, ahí se logran reubicar y entonces realizamos la exploración. O también depende de los parámetros o la configuración de los parámetros. Pero por el momento no se comunican entre ellos. Se está trabajando actualmente en eso y la idea es que haya una comunicación bidireccional y que además de que le hablen al servidor central, se puedan comunicar entre ellos. Ahí eventualmente podemos tener alguna implementación de feromona, ¿verdad? No va a ser una feromona en el ambiente, pero sí, si ellos se logran comunicar, es entre comillas una feromona porque se podrían hablar cuando están cerca, ¿verdad? Pero bueno, cerca también es relativo por lo que les comentaba anteriormente. Cada uno maneja un sistema de coordenadas distinto. Segunda mejora, la parte de la optimización en tiempo real. Es una parte bastante complicada porque si hablamos de optimización en tiempo real, lo que deberíamos de tener claro es qué estamos optimizando o de dónde a dónde voy a ir. Y si el escenario no se conoce, pues entonces no podríamos establecer problemas de optimización, al menos de distancia, pero sí pues de otros tipos, por ejemplo de energía o de tiempo. Entonces, lo que queremos es ver de qué forma se puede involucrar la parte de la optimización mientras se realiza la exploración de forma simultánea. Eso, pues, ahí tenemos que tener en cuenta, pues, que los escenarios y el espacio de trabajo sobre el cual se va a trabajar la optimización siempre es dinámico y va a ir variando con respecto al tiempo y eso es lo que le agrega mucha complejidad al problema. Además, la tercera mejora es que se están tratando otras aplicaciones. Originalmente el proyecto nació como una optimización de distancia, ¿verdad? Al determinar rutas óptimas, pero existen otras aplicaciones. Forrajeo, por ejemplo, búsqueda de comida. Entonces, entre todos, como trabajo colaborativo, podemos poner un punto que represente comida. Eventualmente ese punto para nosotros puede representar calor, o una fuente de agua, ¿verdad? Que los sensores puedan detectar. Y la idea es que al final logren encontrar ese punto o esa fuente de comida y todos los robots vayan a ese punto específico para poder alimentarse. Agregación, ¿verdad? Todos van a un lugar también específico, es un poco similar, transporte o ensamblaje, son algunas de las otras aplicaciones que estamos en proceso de análisis para adaptar al prototipo que ya se tiene, ¿verdad? La idea no es trabajar un nuevo prototipo, sino que con el prototipo que se tiene y con los sensores que ya están establecidos, ver de qué forma podemos adaptar para poder utilizar esas aplicaciones. Un detalle que no les comenté al inicio, se me fue, es que existen ya propuestas de enjambres de robots. Muchas no son abiertas, es decir, no son de acceso público, y otras son muy costosas. Entonces, la idea de nosotros también del proyecto es que primero sea de acceso abierto. De hecho, los compañeros de la UCR ya están replicando el prototipo que tenemos, el de superficies uniformes, y además de que sea de bajo costo.
de bajo costo respecto a las opciones que se tienen en el mercado actualmente, que rondan algunas sus $1,000, $1,500 en algunos casos, y el de nosotros está entre $100 y $150 cada ejemplar, más o menos, ¿verdad? Entonces, pues la diferencia entre costos sí es bastante, y la idea es ver de qué forma se reducen todos los costos y que el robot sea lo más sencillo posible y accesible al mismo tiempo, porque además es una de las características de su funcionalidad dentro del Enjambre. Deben de ser lo más sencillos posible. ¿Okay? Entonces, como resultados generales, y ya que casi les hablo de la parte de la feromona, no me voy a ir sin comentarios acerca de eso, solamente para indicarles, tenemos ya listos, que ya defendieron 2 trabajos finales de graduación de la licenciatura en mecatrónica. Sin embargo, la idea de nosotros también es pues incorporar a estudiantes de diferentes áreas, entre ellos de computación y de los de la carrera de matemática, y por ahí ya tenemos algunas ideas, al menos Rebeca y yo, para poder incorporar estudiantes de forma paulatina al proyecto y que puedan realizar su trabajo final de graduación como parte del proyecto. Pues ahí ya les estuve mencionando algunos de los problemas que tenemos y que están directamente relacionados con el área de matemática aplicada, la parte de las coordenadas, la parte de la ubicación, la parte de la comunicación, que toda está basada en grafos. Bueno, en algunos casos, esas son una de las técnicas que se utilizan. Son problemas bastante interesantes que puede abordar un estudiante de la carrera también. Y particularmente, como parte de esta tercera propuesta, se está desarrollando un trabajo de tesis doctoral, que es precisamente lo está desarrollando el compañero Juan Carlos Brenes, y la tesis de él se denomina Desarrollo de tecnologías y comportamientos colaborativos entre robots móviles mediante metodologías inspiradas. Les comento a grandes rasgos, bueno, por ahí está una publicación pendiente del trabajo que él está desarrollando, entonces pues pronto cuando ya la tengamos lista, entonces se las comparto para que puedan ver los detalles, pero a grandes rasgos trata de lo siguiente: la mayoría de los trabajos que tratan de replicar feromona tratan de adaptar sensores o tecnología a que lean algo, por ejemplo, a que lean un gas, a que lean una luz, ¿verdad? Y que esa luz o ese gas represente la feromona. El trabajo de Juan Carlos va en sentido contrario. Está tratando de desarrollar un material ferromagnético que se pueda utilizar como representación de feromona y que pueda ser accesible o de fácil lectura para los sensores que se tienen actualmente, para los sensores básicos, que son como los que utilizamos nosotros dentro del prototipo que se tiene en superficies uniformes. Entonces, el trabajo de él está orientado en ese sentido. Él no está desarrollando tecnología para leer una feromona, sino está desarrollando una sustancia que represente una feromona y que pueda ser leído de forma sencilla por los sensores que actualmente hay en el mercado y que eventualmente también tenemos en el prototipo, ¿verdad? Bueno, parte de esta tesis, yo soy uno de los cotutores de Juan Carlos, él está llevando un doctorado a distancia con la Universidad Politécnica de Valencia, tiene 2 tutores españoles, y acá en Costa Rica pues yo le estoy ayudando ahí un poco en lo que puedo. Eso es más que todo la idea de la feromona. Sí es un trabajo bastante complicado, ¿verdad? Como les decía, por ahí ya se tiene una publicación que pronto sale y yo se las comparto apenas esté lista. Algunos de los artículos que se han trabajado, ¿verdad? Por si quieren leer algunos de los detalles de las implementaciones que se han hecho, tenemos 4 y tenemos, bueno, el último recién nos lo aprobaron la semana pasada, entonces todavía no se ha publicado, pero los otros 3 sí. Y tenemos 2 que están en proceso también y que esperamos que pronto estén disponibles también para consulta. De igual forma, si ustedes tienen alguna duda respecto a los trabajos, respecto a los detalles, también nos podemos sentar a hablar. Como les decía al inicio, el objetivo de esta charla era como informativa, porque realmente sí tiene mucha información detrás de los algoritmos y de las técnicas que se utilizan con más detalle, y podemos tal vez planificar otra sesión o que esté orientada a algunas de las partes, porque abarcarlas todas en una sesión pues es bastante complicado, o podemos sentarnos a conversar acerca de alguna de ellas. Trabajos a futuros, que son precisamente lo que tenemos ahorita, y algunos de ellos ya se los he comentado durante la charla, o lo que nosotros denominamos las expectativas del proyecto.
primero considerar distintas aplicaciones, ¿verdad? Adaptar al prototipo que ya se tiene a la utilización de otras aplicaciones, considerar ambientes dinámicos, esperamos que pronto podamos migrar a esa parte porque todavía estamos sobre ambientes estáticos y esto con el propósito de llegar a aplicaciones con situaciones reales como desastres naturales y allí eventualmente establecer alguna colaboración con la Comisión Nacional de Emergencia o alguna otra entidad que se encargue de desastres en realidad para ver de qué forma se puede colaborar. También, como les decía, hemos estado haciendo colaboraciones con investigadores de otras áreas. Tenemos por ahí los compañeros de computación de la UCR. No es que no hayamos querido trabajar con los del TEC, sino porque particularmente por medio de una charla también logramos identificar que hay compañeros en la UCR que también trabajan la parte de enjambres y algunas de las aplicaciones que tenemos acá respecto a simulaciones y quisimos entonces realizar un trabajo colaborativo en ese sentido. Por ahí también tenemos una posible colaboración con un compañero de computación del TEC, en el cual está trabajando en memorias de robot a bajo costo, entonces también es algo que está trabajando como parte de su tesis doctoral, entonces también es algo que sería de gran utilidad al proyecto. Y luego la última expectativa que tenemos, quizás más a largo plazo, es considerar otros tipos de robots sin enjambres como complemento a los ATA. Los ATA es el nombre que le pusimos a los robots que tenemos actualmente, a los uniformes, y les llamamos como complemento por lo que les comentaba al inicio, por ejemplo, robots aéreos, otro tipo de robot que tal vez no sea tan de bajo costo, pero que se requiera solamente uno como supervisor del enjambre, ¿verdad? Pero que sean como complemento al enjambre. Esas son algunas de las ideas que se han pensado a largo plazo. Les comento lo del ATA, lástima que no está Juan Carlos, que fue una de las ideas principales para ponerle nombre al robot. ATA es porque se deriva del nombre científico de las zompopas. Entonces, como originalmente tienen color naranja, pensamos que sería un buen nombre para el primer prototipo que tenemos ya listo. Por eso le llamamos ATAWATS. Creo que en general era lo que tenía para mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional. Algunas hemos ido tratándolas ahí en el camino. Por ahí vi que Rebeca también le contestó ya a Melvin. No sé si tiene alguna otra consulta. Comentario también. ¿No? Paulo. Bueno, primero que todo, gracias Cindy por la charla. Es un gran trabajo que ustedes han estado haciendo ya los últimos años con esta parte y lo interesante es que le siguen dando continuidad. O sea, lo importante a veces de los proyectos de investigación no es solamente terminar y listo, sino tratar de, aparte, sacarle máximo provecho, tratar de pulirlo, que es como lo que ustedes han tratado de hacer. Me parece que al inicio ustedes no tenían ese convenio con la gente ¿cómo se llama? De España. Cierto, la cooperación que van teniendo actualmente. Sería bueno que nos explicara cómo fue que inició ese tipo de colaboración y si aparte no solamente de la parte académica, que los productos ustedes lo han mostrado con las publicaciones que han hecho, cómo han sido ¿cómo se llama? El convenio o la ayuda con otras entidades, con otras universidades durante todo este proceso. ¿Cómo es que ha sido? ¿Ha sido vos que has tratado de contactar a otras personas te han contactado a vos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ok. Sí, bueno, gracias Pablo por el comentario y la pregunta también. Respecto a la Universidad de Valencia, Juan Carlos precisamente hizo su maestría allá, entonces él tenía un contacto directo con pues el asesor actualmente y también conocida del área, porque es que ya tienen un área específica de robótica y automatización. Entonces el contacto con la Universidad Politécnica de Valencia fue él. Y Juan Carlos llegó a nosotros precisamente porque él hizo su maestría en la parte de robótica.
Ha trabajado con robots humanoides, también con robots de brazo, trabajó, si no me equivoco, en Emerson, en Intel, estuvo primero en la industria antes de ingresar al TEC, y su maestría fue directamente en robótica. Entonces, cuando Jane y Carlos Salazar, que fueron los primeros colaboradores del área de mecatrónica, no van a poder continuar con el proyecto por cuestiones de posgrado, Jane se fue del país y Carlos pues tenía su doctorado en otra área, entonces no le era factible seguir la colaboración. Nos dieron la recomendación directa de Juan Carlos, que era que venía llegando al TEC precisamente en ese momento y tenía sus estudios en la parte de robótica y ha sido bastante bueno, tiene bastante experiencia en el área de robótica y como les decía, la colaboración fue directamente con él, el contacto perdón, fue directamente con él. Respecto a los compañeros de la UCR, el contacto se dio inicialmente por esto, ¿verdad? Tenemos charlas y presentaciones y por ahí algún muchacho que le comenta al otro profesor, ¿verdad? O que ve alguna presentación, entonces en eso se empezó a dar la colaboración con los compañeros de la UCR y fue directamente, él nos escribió un correo porque vio algunos de los trabajos que nosotros hacíamos y él trabaja en la parte de simulación de enjambres y de comportamiento de enjambres y entonces por ahí empezó el contacto. Ha sido bastante bueno respecto del contacto con la colaboración de la OCR, de hecho ellos tienen cerca de 5 o 6 asistentes que están colaborando con el proyecto, ¿verdad? Están replicando el prototipo y están tratando de hacer primero replicar lo que nosotros tenemos en PROE y después la idea es agregar nuevos comportamientos en colaboración. Dato curioso, precisamente uno de los asistentes de compañero que se llama Alan Calderón también, de la OCR, él está en la carrera de computación, pero cuando hicimos una reunión general, hace poco, a principios de semestre, hicimos una reunión general, de hecho nos dimos cuenta que es un estudiante de mecatrónica del TEC también, entonces pues ahí fue bastante curioso y una coincidencia bastante grande y bastante buena también, porque entonces ese asistente particularmente tiene el componente mecatrónico y el componente de computación que le aportaría bastante al proyecto. Por el momento la colaboración es puramente de investigativa, ¿verdad? También hemos tenido colaboración con el CNSA, en algún momento al inicio establecimos colaboración como parte del equipo que nos podrían prestar para hacer algunas de las ejecuciones. Esa fue, digamos, alguna colaboración que establecimos con el CNSA. Había otra cosa que iba a comentar. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Se han establecido otras colaboraciones, por ejemplo, con el de Esteban Arias. Esa colaboración se da producto del grupo eScience, que es bastante bueno también. Nosotros hacemos presentaciones periódicas y también vemos entonces en qué trabaja cada uno de los investigadores que está asociado al grupo, que también si alguno tiene interés de participar, pues es bienvenido. Entonces, por medio del grupo también se establecen muy buenas colaboraciones en distintas áreas. Esa sería la otra colaboración que tenemos. Por ahí también algunos compañeros de mecatrónica también nos comentaron con la colaboración y el contacto con la Comisión Nacional de Emergencias. Y es ahí como casi que todo como que uno habla con una persona o esa persona conoce el proyecto y conoce a otra persona que está interesada tal vez en el área y ahí pues hemos establecido algunos contactos. Gracias. No sé si tiene algún otro comentario, pregunta. Bueno, pues agradecerles la participación, ¿verdad? Y el apoyo y de igual forma pues el proyecto siempre queda abierto para quien quiera acercarse, quien quiera conocer o participar o formar parte del proyecto, cualquiera, todos son bienvenidos, tanto estudiantes como profesores. La idea es que de alguna manera el grupo crezca y la colaboración también sea cada vez mayor. Entonces muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias a vos, Cindy. Un Muchas gusto, gracias, hasta Cindy. luego. Chao. Gracias. Chao.